líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Rosa León, diputada ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ti, Andrina. Muchísimas gracias a Venevisión por esta entrevista. Diputada, hay interesantes temas que conversar porque el sistema judicial venezolano es un tema transversal para todos los ciudadanos por encima de la política y precisamente la Asamblea Nacional la semana pasada en la sesión aprobó 7 leyes en primera discusión y quisiera que nos hablara acerca de estas leyes, cuál es el espíritu de estas leyes y en qué medida toman congruencia con los señalamientos que hay de hacinamiento en centros de atención preventiva en Venezuela, en el sistema judicial propiamente, en las cárceles. ¿De qué manera estas leyes van a hacer frente a esos señalamientos que le hacían? Sí, bueno, efectivamente nosotros tuvimos la gran oportunidad de llevarle un planteamiento a nuestro presidente Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional y él, pues utilizando un poco esa sinergia interinstitucional que debemos tener los poderes públicos del Estado, pues designó en el marco del Consejo de Estado, recientemente celebrado en el mes de junio, constituyó una comisión, la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia. En ese marco, pues estamos desarrollando una cantidad de líneas de acción donde una de ellas es justamente, digamos, revisar lo que tenía que ver o lo que tiene que ver con el retardo procesal. En ese sentido, en este tema del retardo procesal, que sabemos que es un aspecto que nos atañe a todo, como bien tú lo comentabas, y que además es necesario pues la agilización de todas estas causas, porque tenemos a seres humanos, independientemente del delito que hayan cometido, incluso hay seres humanos que están privados de libertad por delitos menores, lo que llamamos un delito que de pronto solamente tenía que tener una decisión y estar en un juicio, digamos, en libertad, pues eso no se está cumpliendo. Y en ese sentido, pues nosotros en los últimos ya 2 meses hemos hecho un abordaje de casi todos los centros preventivos del país. Nos faltan detalles, nos faltan como, digamos que menos de 15 394 centros preventivos. Así es, sí señor, correctamente. Y ahora vamos a la segunda fase, que va a ser los centros ya penales como tal, donde ya hay unos ciudadanos privados con una sentencia que ya son, digamos, las sentencias condenatorias, es decir, cumpliendo ya pena. No obstante, de igual manera, nos ha instruido el presidente a revisar lo que tiene que ver con los derechos humanos de esas personas, de esos ciudadanos y ciudadanas. Se habla mucho de derechos humanos y sobre todo cuando se expone el caso Venezuela, se habla de violaciones de derechos humanos en estos centros de detención, en las cárceles. También se puso sobre la mesa hace algunos años el tema de humanización del sistema penitenciario. ¿Se ha avanzado? ¿Qué se ha hecho? ¿Considera usted que hoy en Venezuela sí se preservan los derechos humanos o esos que hacen señalamientos de que se violan los derechos humanos tienen la razón? Mira, yo creo que en concreto nosotros ahorita estamos demostrando desde la nueva Asamblea Nacional, desde la nueva gestión de la Asamblea Nacional, que hubo una acción desde los últimos 5 años que ciertamente, pues por respeto a esa mesa de diálogo que está instalada hoy en la Ciudad de México con nuestros voceros y nuestro presidente precisamente de la Asamblea Nacional. No quiero profundizar, pero sí no puedo dejar de señalar que dentro de las acciones que se han llevado en demandar a la República Bolivariana y de denunciar a nuestro presidente de la República y a todo nuestro gobierno de violadores de derechos humanos, estuvo en gran parte esa gestión de la Asamblea Nacional que es saliente en el año 2020. Entonces, hoy la acción es no solamente de reparación desde el punto de vista de una cantidad de acciones que se tomaron, incluso nuestras sesiones de la Asamblea han estado accionando pues con instrumentos, por ejemplo el TIAR fue una aprobación que hizo la Asamblea Nacional convocando la intervención de la patria contra nuestra patria y además acentuando la acción digamos de denuncia contra los derechos humanos o de denuncia contra la República
supuestamente porque nosotros somos violadores de derechos humanos. Diputada, eso lo así estamos encarando pues en la Asamblea. Así como existe la discriminación entre procesados y sentenciados, ¿se piensa hacer una clasificación de los centros de detención para que en ellos estén las personas que son procesadas por causas similares y no se conviertan estos centros, no solamente con el tema del hacinamiento en espacios inhumanos, sino también que se dé la clasificación de los presos en cada centro de reclusión? Sí, ese planteamiento lo establecen ya las leyes, en particular el Código del Servicio Penitenciario, el Código del Régimen Penitenciario. Nosotros lo acabamos de reformar, le reformamos unos cuantos artículos y justamente se trata de ello, es un poco ordenar algunas cosas que no se estaban haciendo bien y allí pues con todo respeto de nuestro sistema de justicia, porque justamente para eso estamos en revolución, para poder nosotros también ser capaces de revisar lo que no se está haciendo bien para relanzar y corregir. En ese sentido pues era un vicio y ha sido un vicio que nosotros tenemos que paralizar y tenemos que ordenar que una persona que ha sido aprehendida por el delito o por la comisión del delito que sea, vaya a un depósito de seres humanos a esperar que haya un proceso judicial por 6 meses, 1 año, 2 años, hasta por 8 años. Y es parte de lo que hoy estamos nosotros haciendo. Se ha entregado un informe, no solamente a nuestro presidente, sino también el propio presidente de nuestra comisión, el diputado Diosdado Cabello, ha hecho una exposición en detalle, lo hizo recientemente, hace ya 15 días, ayer, y de ahí surge este grupo de leyes o este legajo de leyes que aprobamos y de reforma, y que quiero decirle también al país, concretamente aquellos hombres y mujeres que están dentro del ámbito del sistema de justicia y aquellos o aquellas profesionales del derecho que se nos han acercado, que nos han llamado, que se han activado por múltiples situaciones, que están convocados. No terminamos hoy esta primera fase, vamos a una segunda fase y bueno, la Asamblea Nacional está empeñada en entregarle al país un sistema de justicia robusto, donde la corrupción no tenga cabida, donde la cantidad de personas que son procesados y son sentenciados de verdad haya una verdadera justicia, como dijo el presidente de la República. Mira, aquí debe haber justicia sin impunidad. Ese ha sido nuestro lema, ha sido un lema que lo ha tomado también para sí las familias de los privados de libertad. Nosotros hemos hecho más de 27.000 entrevistas a esos privados de libertad que están en los centros preventivos, entre comillas. Son centros preventivos, aquellos espacios de los comandos policiales, donde justamente una persona es trasladada cuando es presentada en los tribunales de justicia, ante los jueces de control, pero allí quedan como depositados, ¿no? El reto de la comisión es que no haya una sola persona privada de libertad en esas salas preventivas. No obstante, solamente esperando su juicio, su presentación, es decir, sus 45 días. Un poco más, un poco menos, pero no pueden ser más de 4 meses, 5 meses y bueno, ya lo que acabo de mencionar. Diputada, se ha dado el caso de lo que llaman asistencia para libertad asistida, ese es el término que se está empleando, bajo el cual se han beneficiado a más de 380 reos. Esto de alguna manera puede causar alarma en la población en cuanto a se le está dando libertad de pronto a una persona que debió haber sido sentenciada. ¿Cómo se está manejando esto para que se aplique bajo criterios de justicia? No, eso es fundamentalmente referido a delitos menos graves. Por ejemplo, cuando nosotros el año pasado se generó toda esta situación con el combustible, bueno, habían ciudadanos y ciudadanas que de pronto tenían que tomar una pimpina, llenarla de gasolina para trasladarse a un sitio, pues X, ¿no? Una parcela, una cosa lejana. Me correspondió atender un caso de una ciudadana que fue privada de libertad por portar 160 litros de gasolina. Esa ciudadana no puede estar privada de libertad, Andrina. Esa ciudadana no es una delincuente. Esa ciudadana, bueno, a lo mejor en el momento que ocurrieron las cosas, ya ahorita cualquiera puede cargar 200 litros, 300 litros, hay unas medidas, hay unas permisologías que no estaban hace un año atrás. Entonces, ¿de qué se trata esto? No es el tráfico, no es la utilización de combustible, porque además esos delitos ocurren mucho en la zona fronteriza. Esta ciudadana estaba en el estado, por ejemplo, Lara, donde probaba
en una audiencia ante un juez cuál fue su necesidad concreta de llevar esos 160 litros de gasolina. Pues lamentablemente, en este caso, pues bueno, el sistema de justicia de pronto un poco, yo diría como abogada que soy también, un poco arcaico. Nosotros tenemos que pensar como profesionales en el avance, en la modernidad y en la revolución realmente de las normas. Diputada, recientemente se conoció el caso del Ministerio Público, se pronuncia y solicita una investigación a una jueza precisamente para el sargento Arly Méndez vinculado al caso del asesinato de Vallenilla. Quisiera saber cómo se está manejando desde el punto de vista de la comisión la investigación a las violaciones de derechos humanos que pudieran cometer funcionarios policiales o la incursión de otro tipo de delitos. Sí, bueno, en primer lugar debo decir aclarar que nosotros podemos hacer una entrevista a todas las personas privadas de libertad, incluso a este sargento. No tengo exactamente hoy la posibilidad de decirte si fue entrevistado o no por la comisión. Probablemente sí, como puede ser que no, porque hay un proceso especialísimo por el tipo de delito, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en esa audiencia donde participamos, nosotros en algunas audiencias hemos participado como veedores. Los diputados y las diputadas no somos jueces. Quien decide una causa es el juez o la jueza. Por lo tanto, pues nosotros en ese sentido somos totalmente respetuosos. Hemos sido capaces de hacer algunas recomendaciones y esas recomendaciones las tenemos hoy, Endrina, en las leyes que nosotros presentamos la semana pasada ante el país, porque fue producto justamente de esa entrevista, de ese diagnóstico social, político, jurídico que estamos haciendo en estos abordajes que ya hemos mencionado. ¿Se modificará el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al número de magistrados, la duración que tendrá cada uno de ellos? ¿Hay especulaciones acerca de esto? Sí, bueno, mira, yo creo que decir eso es como aventurarnos a algo que todavía no está totalmente concreto. Es importante que nuestro pueblo y nuestro sistema de justicia se mantenga, digamos, tranquilo. Nosotros y nosotras, los diputados y las diputadas, lo que queremos es el fortalecimiento del sistema de justicia. Vamos a discusiones. A lo mejor el calor de la discusión se deciden temas como este, Endrina, y hayan instancias, hayan estructuras que se planteen al calor de este proceso de acción. Brevemente, ¿se van a eliminar las llamadas zonas de paz como lo que ocurrió en la Cota 905? No, yo creo que es una política del Estado atender a la sociedad. Yo considero que de estas acciones que se están haciendo, hay quienes las critican, hay quienes las aplauden. A veces hay exceso en esos abordajes, en esas atenciones. Bueno, ahí están los derechos humanos, está el Ministerio Público en su materia de derechos humanos para atender. Yo creo que el Estado debe siempre ejercer su autoridad y eso es lo que ha hecho el Estado en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Rosa León, diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial. Gracias. Nos quedaron muchísimos temas pendientes, una excusa perfecta para tenerla de vuelta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Será hasta la próxima.